Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar en unos minutos para dar oportunidad a que sus compañeras y sus compañeros se sigan conectando. Por lo pronto les agradecemos mucho, nos vayan poniendo sus correos aquí en el chat para poder compartirles todo el material de esta sesión por correo posteriormente. Y también pedimos su apoyo colocando aquí en Zoom un nombre y un apellido en el título, por favor. Quien tiene 2 nombres y 2 apellidos está perfecto. Nada más, perdón, para confirmar si alguien solo tuviera un nombre o se conectó con el celular y sale celular o algo. Hay que cambiarlo también para poderles identificar, por favor. Bienvenidas y bienvenidos quienes se siguen incorporando. Estamos dando unos minutos para que se terminen de conectar y nos están dejando su correo aquí en el chat para poderles compartir toda la información y tomar su registro. Gracias. Una práctica para obtener cristales de yodo. Vamos a requerir para colocar.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a quienes se han estado incorporando. Estábamos dando unos minutos para que se sigan incorporando aquí sus compañeras y compañeros, sin embargo, ya por respeto a su tiempo y agradecemos mucho su puntualidad, vamos a comenzar con la sesión. Están colocando aquí en el chat su correo para poderles compartir la información después de la sesión. Entonces, bueno, a quienes se sigan incorporando, por favor, lo pueden ir colocando. También necesitamos que en su nombre aquí en Zoom aparezca un nombre y un apellido, por favor, para poderles identificar a quienes están entrando con algún otro identificador. Hay que cambiarlo y si alguien no sabe cómo hacerlo, nos avisa para apoyarle, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Estamos aquí para revisar todos los detalles y poder responder, ojalá, la mayoría de sus dudas sobre el proceso de intercambio académico presencial para primavera 2022. Sabemos que en este momento tienen muchísimas dudas y creemos que algunas de estas son las que aparecen aquí, que son dudas frecuentes que hemos tenido tanto antes de este periodo como a lo largo del verano, cuando ya se empezaron a preparar, o incluso desde antes, muchas y muchos de ustedes. Entonces, bueno, la idea es que podamos responder y también les queremos pedir, por favor, si ustedes tienen más dudas o les va surgiendo cualquier consulta que nos quieran hacer, por favor, anótenlo, no lo dejen pasar para que lo podamos responder. Vamos a tener dos momentos de esta sesión. Vamos a abordar la primera parte, que tiene que ver con de lo que se trata un intercambio académico presencial, con la situación actual, intentando responder a la pregunta ahorita creemos más frecuente, que es si habrá o no habrá intercambios. Entonces vamos a checar esa parte también y revisar pues cuáles son los requisitos del proceso en una primera parte de la sesión. Después de eso tendremos un momento para empezar a recibir sus dudas y poderlo ir aclarando, y posteriormente les vamos a compartir todo lo que tiene que ver ya con el proceso muy concreto de lo que se tiene que entregar para que puedan abrir su proceso para primavera 2022 en concreto.
Si alguien esta tarde nos está acompañando con el objetivo de conocer nada más de forma general requisitos, opciones y el proceso a seguir para irse en un periodo posterior a primavera, también son muy bienvenidas y bienvenidos. La idea es que vayan conociendo precisamente todo lo que hay que tener en cuenta para que puedan comenzar con la planeación de su proceso y que en su momento, cuando ya tengan que entregar todos los documentos, que es un semestre antes, como lo están abriendo ahorita quienes se quieren ir en primavera, ya tengan todo listo sin ningún problema. Entonces, bueno, nada más para terminar con la presentación, compartirles que el día de hoy estamos con ustedes la maestra Karina Flores. Hola chicos, buenas tardes. Y yo me llamo Cecilia Sotelo y las dos estamos en el área de movilidad académica y pues la idea es que podamos responder ojalá la mayoría de sus dudas en la sesión de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Sobre esta duda de cómo es un intercambio en tiempos de pandemia, nos pareció lo más adecuado compartirles un testimonio de una de sus compañeras que estuvo de intercambio precisamente cuando comenzó la pandemia. Entonces, de lo que rescatamos de aquí es, bueno, que sí implica este reto que nos pone a todas y todos de adaptarnos. Se tuvo que migrar en su momento a procesos en línea. Sin embargo, Paula, que es la estudiante de nutrición que nos compartió esta parte, nos comenta precisamente que aún así tuvo la oportunidad de tener esta convivencia intercultural con sus compañeras y compañeros y pudo generarse una nueva perspectiva, tanto llevando sus clases en línea como teniendo esta convivencia. Entonces, al final ella dice, el sueño se cumplió, pero diferente. Y eso se nos hace muy ilustrativo de cómo están siendo los procesos actualmente. Y bueno, comenzando un poco para quienes apenas se están acercando al proceso de intercambio presencial, ¿qué es este proceso? ¿De qué se trata? Primero tiene que ver con una experiencia académica curricular. Esto es muy importante porque aunque es un proceso al que ustedes pueden recurrir como un espacio formativo complementario en su plan de estudios, porque ciertamente es un proceso voluntario, pueden o no realizar un intercambio, ya sea presencial o virtual, durante toda su carrera en la Ibero. Sin embargo, para quienes deciden sí abrir un proceso de intercambio presencial, en este caso, es un proceso que es curricular, es decir, el objetivo es que puedan ustedes encontrar alguna otra universidad, que ya veremos las modalidades y las opciones que hay, en la que puedan encontrar materias que son equivalentes o afines a las que ustedes cursan en su programa de estudios aquí en la Ibero, y lo que se hace en un intercambio es que se revalidan las materias. Las materias que ustedes van a cursar en la universidad correspondiente se van a revalidar por algunas de las materias de su programa de estudios de aquí. Entonces, precisamente ese es el punto de partida, el punto académico en el que a dónde ir necesita atender a la pregunta, ¿hay materias disponibles para mí o no en la universidad correspondiente? Porque si hay, va a ser posible, y si no, pues no lo va a ser. Máximo ustedes pueden estar 2 semestres y un verano de intercambio durante su carrera. Sin embargo, la aplicación es por periodo y sí hay algunas diferencias con los programas de verano. Entonces, bueno, lo más común es que se van un semestre o máximo 2. Hay quienes pueden postularse para el año entero, según sea el caso, sobre todo cuando son universidades sin convenio. Las mismas universidades les piden que si están buscando ir todo el año, se tienen que postular necesariamente desde un inicio para el año completo y también por el trámite de visa de estudiante. Sin embargo, esto podrá ser viable para unos casos y para otros no, sobre todo con convenio, considerando que tenemos cupos limitados y la idea es poder dar la oportunidad a todas y todos los estudiantes y a los más posibles de acceder a estas opciones con convenio. Entonces, normalmente el periodo más común en el que todas y todos se van es un semestre, y justamente tienen que abrir su proceso un semestre antes, como lo están haciendo ahorita quienes buscan irse en primavera 2022. También implica
el tener esta convivencia intercultural, sobre todo en un intercambio presencial, que implica, bueno, respeto y apertura al desarrollo de nuevas competencias y saber que se va a convivir y estudiar con personas de distintas culturas. Y por último, el respeto por la normativa tanto de su universidad, en este caso la Ibero, que es la de origen, como de la universidad destino. Entender que habrán lineamientos o políticas que puedan ser distintas a lo que ustedes están acostumbradas y acostumbrados aquí en la Ibero, y por lo tanto siempre lo vemos como que tienen que estar llevando dos procesos en paralelo o a la par, que es atender a todos los procesos que necesitan cumplir con la Ibero, pero a la par, una vez que ya están postuladas y postulados con la Universidad Destino, hay que estar en contacto y dando seguimiento a cumplir con los requisitos conforme a la normativa de la universidad correspondiente. Y también nos encontramos con el país receptor al que ustedes van a ir físicamente, pues hay que estar también muy atentas y atentos a cumplir sobre todo las leyes del país correspondiente, que también pueden variar respecto a lo que nosotros estamos acostumbradas y acostumbrados aquí en México y en específico en León. Podrán haber cosas distintas en otros lugares. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y pues hacer esta reflexión individual, personal y después familiar, como vamos a ir viendo cuáles son las respuestas que se tienen que ir contestando, pero este es el punto de partida y desde aquí tenemos que comenzar esta reflexión de si estoy dispuesta, estoy dispuesto a un proceso de esta naturaleza. Y bueno, como les comentaba, la pregunta que hemos tenido más frecuente últimamente tiene que ver con si sí se va a poder concretar un intercambio presencial en primavera 2022 ante la situación actual. Y bueno, la respuesta que hemos trabajado hasta ahora para ustedes es que por parte de la Ibero estamos abriendo la convocatoria para iniciar el trámite de intercambio precisamente que inició o abrió desde el pasado 20 de agosto, que fue la primera sesión informativa y que estará abierta para recibir los primeros documentos que hoy les vamos a platicar cuáles son, como fecha límite hasta el 10 de septiembre para poder iniciar con los procesos. Entonces, desde la Ibero León se está abriendo la convocatoria, digamos que está esa luz verde de comenzar el proceso. Sin embargo, ¿de qué depende que sí se pueda concretar un proceso o no? Primero, de que cumplan con los requisitos de la universidad correspondiente y, por lo tanto, de la Ibero León. Va a depender, por supuesto, de lo que determine la universidad destino correspondiente y el país receptor. Es decir, en este momento podemos nosotros abrir la convocatoria y tener en perspectiva que estamos esperando que sí se puedan concretar los procesos. Por ejemplo, ahorita en los países más frecuentes a donde se van sus compañeras y compañeros, sí están emitiendo visas de estudiante, con sus excepciones. Por supuesto, hay algunos que todavía lo tienen detenido, como Japón, por eso al final se cancelaron los procesos de intercambio a Japón para ahora, para otoño, pero tenemos casos de estudiantes que están viajando o ya están en España, en Francia, aunque el caso de Francia tocó migrar en uno de los casos el proceso a virtual. Entonces, sí vemos estas variaciones entre las disposiciones de la universidad destino correspondiente y los países, que aunque ahorita lo vemos favorable, puede ir cambiando en el tiempo y sobre todo también no solo es lo que cada país o cada universidad establezca, sino también cómo siga la situación aquí en México, porque según el semáforo en el que estemos y cómo esté nuestra situación, podrán poner más o menos restricciones a mexicanas y mexicanos para poder viajar al extranjero con fines de estudios. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de estos más a detalle para intentar aclararlo un poco más. En cuanto a la universidad o las universidades de destino, ¿cómo podemos saber si la universidad sí va a recibir estudiantes de intercambio, aún con la pandemia o no? Y tenemos aquí el ejemplo de una de las universidades de Francia con la que tenemos convenio, en donde ya en su página web pone este aviso.
por las disposiciones oficiales del país, hemos restablecido la movilidad y por lo tanto es posible realizar intercambios presenciales e incluso ya incluyen un apartado de preguntas frecuentes para saber cómo es un intercambio con la situación del COVID en Francia en específico. Esta es la liga en donde vienen y pueden consultar si alguien tiene interés en Francia o lo está considerando, para que lo tengan como ejemplo. Y de la misma forma hay que estar monitoreando cada quien la universidad a donde le interese ir. Y es muy importante, y por eso ponemos este ejemplo, que para poder aclarar estas dudas que tenemos, consultemos fuentes oficiales, tanto de la universidad destino, o sea, entrar directamente a su página web, o bien en este caso del país receptor. Para todos los temas de visa de estudiante, de visados, hay que consultar las embajadas, las páginas web de las embajadas de los países correspondientes en México. Aquí dejamos el caso de la de España. En esta liga ustedes pueden consultar cuáles son los requisitos para tramitar una visa de estudiante según el tiempo en el que se va a estudiar. Y por otro lado, en México, la autoridad en materia de viajes al exterior es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene una guía del viajero que también les dejamos aquí para que ustedes puedan consultar, y ahí tienen ellos un resumen de cada país del mundo, de cuál es la situación actual, y también tienen herramientas muy importantes con el tema de COVID, como por ejemplo en dónde pueden descargar un certificado de vacunación que sea oficial fuera de México para quienes ya tuvieran su esquema de vacunación o cuando ya lo tengan. Entonces, importantísimo que estas dudas que tenemos, toda esta incertidumbre que existe, la podemos ir minorizando si vamos consultando estas fuentes oficiales que, pues de entrada para ustedes, nuestra oficina de movilidad académica aquí en la Ibero es la primera en donde podemos compartirles toda la información sobre el trámite y el proceso de la Ibero, y después la página web de la universidad destino de su interés o las universidades, o sea, pueden también comparar, y las páginas oficiales de los países en donde vienen los criterios para los visados y para recibir extranjeros con la contingencia actual. Y bueno, como tercer punto, como veíamos, el cumplir con los requisitos, pues bueno, esto siempre ha sido un primer filtro para saber si es posible en este momento, si ya cumplimos con el perfil correspondiente para tramitar un intercambio, que son los requisitos tanto de la Ibero León, la universidad destino correspondiente y la embajada del país destino para quienes necesiten tramitar una visa de estudiante. Hago una pausa muy breve porque Lucía nos pregunta aquí en el chat, y les invito, si quieren seguir poniendo preguntas en el chat, también las iremos atendiendo. Sí les vamos a compartir esta presentación y también materiales importantes, los documentos que ya tienen que entregar de primera opción. El objetivo de esta sesión es que puedan aprovechar para aclarar todas sus dudas de forma sincrónica aquí en tiempo real, pero también les vamos a mandar la grabación de esta sesión. Entonces, sí, sin problema, no se preocupen de esa parte. Entonces, bueno, retomando, los requisitos en la Ibero León parten de que ustedes necesitan ya tener acreditado, es decir, que hayan cursado y aprobado mínimo el número de créditos equivalentes al área básica. Este dato lo pueden revisar en su Cardex, entrando al portal de la Ibero. Y necesitan tener mínimo el promedio de intercambio que está establecido de forma institucional en la Ibero para poder completar un trámite así. Enseguida en la siguiente lámina viene el listado por carreras. No están incluidas las carreras de los planes nuevos, los 2020, por lo que si hoy están aquí con nosotras alguien que esté en el plan 2020, lo tendríamos que checar con su coordinador o coordinadora, pero como referencia les viene bien los promedios de las áreas de estudio que sí están ahorita también en los planes SUG 2012. Y bueno, otro requisito en la Ibero importantísimo que va a ser determinante para saber si se puede concretar un proceso si se puede, iniciar el trámite para buscar que se concrete en el mejor de los casos un proceso de intercambio, es la aprobación académica de su coordinación de licenciatura, con quien van a revisar esta parte de no tener materias reprobadas, de que sea su semestre ideal para irse,
Y aquí también hago un paréntesis para comentar, seguramente nos acompañan quienes han pospuesto su proceso, quienes están en una situación en la que ya venían buscando desde antes y por la pandemia no se ha podido concretar. Bueno, también esta sesión es importante y agradecemos que estén aquí porque justamente van a ver cuáles son los documentos que hay que entregar nuevamente para reabrir su proceso de alguna forma. Y bueno, sabemos que hay quienes ya precisamente es su última oportunidad, entonces justo lo del semestre ideal pues ya no les aplicaría como tal, porque realmente lo han venido posponiendo para pues buscar que ojalá que sí se concreten. Sin embargo, quienes están en semestres más abajo y que todavía están considerando si este sí es el mejor semestre o no, pues hay que revisarlo con su coordinación académica, por favor. En todos los casos vamos a requerir la aprobación académica. Y bueno, requisitos de la universidad destino correspondiente. Primero es el comprobante de idioma, es decir, hemos tenido también muchas dudas sobre si para abrir su trámite de intercambio necesitan tener el TOEFL o tener algún comprobante de idioma, y la respuesta es solo si la universidad a la que ustedes van es para llevar clases en otro idioma, y precisamente en ese caso, si la universidad les requiere el comprobante, sí, si no, no. O sea, nos apegamos al lineamiento de la universidad. Hay universidades que les pide tener un mínimo de materias, inscribir un mínimo de materias durante el periodo en el que ustedes van a ir. La Ibero León establece que tienen que llevarse mínimo 3 materias presenciales, ¿sí? Y puede ser que alguna universidad les ponga como un requisito para darles una carta de aceptación y para que puedan completar el proceso, puede ser que les pidan inscribir más de 3. Entonces ahí se tienen que apegar a los 2 lineamientos. Por ejemplo, podrían revalidar solo 3 materias con la Ibero, que es el mínimo, y de todas formas cursar 4 o 5 con la universidad correspondiente, ¿no? Esto va muy de la mano, los requisitos de cada parte, y todos se tienen que cumplir para la Ibero León. Y otro requisito ya de forma más práctica respecto al trámite, que ya no tiene que ver con lo académico, que les marca la universidad destino correspondiente, es el seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional, en el caso de intercambio internacional o nacional para intercambios aquí en el país. Y bueno, igual si corresponde por intercambio internacional, el visado de estudiante correspondiente. Estos 2 requisitos realmente son de la embajada del país destino correspondiente, pero por ejemplo hay casos en los que no se tramita una visa de estudiante porque tal vez alguien pueda tener un pasaporte de la Unión Europea o específicamente español o de otro país de la Unión Europea que no requiera visa de estudiante, pero sí requieren el seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional, por ejemplo. Y bueno, lo que tiene que ver con las medidas y restricciones por el COVID de cada embajada o de cada país, sí va a estar variando en este periodo. Y bueno, tienen que ver con quienes empiezan a contemplar ya pedir esquemas de vacunación para que puedan ir, o bien quienes mantienen lo que ha sido lo básico en estos meses, en estos últimos meses, que es realizarse una prueba PCR y que sea negativa, y hacer cuarentena cuando ustedes llegan. Hay países que tienen estos requisitos. Estos requisitos de la embajada y de la universidad varían según cada país y cada universidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son los más comunes y los más frecuentes, y que un requisito general adicional que es básico, sobre todo en este periodo de otoño, es como muy demandante de nuestro seguimiento y atención, es la entrega de documentos en tiempo y forma, porque vamos contra reloj y como les hemos dicho a sus compañeras y compañeros, cada día cuenta y es muy importante estar cumpliendo con las entregas para no comprometer la postulación con la universidad correspondiente. Entonces, esta es la parte que tiene que ver con los requisitos. Gracias a quienes están anotando sus dudas, y Fabricio, en un segundo, terminando este apartado, te doy la palabra para tu duda y abrimos el micrófono también a otras dudas. El promedio que les comentaba, aquí está la comunicación oficial con los promedios mínimos por licenciatura o por carrera. Para los casos que tenemos que vienen posponiendo su proceso,
¿sí? Y para casos en general que no cumplan con este promedio, que no lleguen a este puntaje, necesitamos revisar su caso en lo particular. Entonces, en ese caso, lo que aplica es que nos manden un correo para poder revisar su caso en lo específico. En general, este es el puntaje mínimo establecido para intercambio de forma institucional y hay que tener mínimo este para poder solicitar un intercambio. Y bueno, para ya ir cerrando con esta primera parte de la sesión, sí es importante platicarles sobre sus opciones de universidad y cuántas opciones pueden anotar ya en su solicitud, que es uno de los primeros documentos que nos van a entregar, que ya les platicará más a detalle Karina, además de la solicitud que más hay que entregar, pero ¿qué universidad? ¿Cómo elegir a cuál contemplar o a cuál tener la intención de ir? Bueno, primero necesitan tener en cuenta que en la Ibero tenemos dos modalidades para que se puedan ir de intercambio, con convenio y sin convenio. Y las diferencias más importantes son que con convenio ustedes siguen pagando la colegiatura a la Ibero León y por ese concepto a la universidad a la que van no hacen ningún pago, mientras que sin convenio ustedes tienen que pagar a la universidad a la que van la colegiatura porque van a un programa en donde los aceptan como estudiantes visitantes o free movers, se conoce en otros lugares, o visiting students también. Y bueno, ustedes tendrían sin convenio que pagar lo correspondiente al lugar al que ustedes van, a la universidad. Y cuando es sin convenio, entonces en la Ibero León tienen un descuento de colegiaturas en donde dejan de pagar 4 colegiaturas y media, solo pagan 1,5 de 6, considerando que ustedes tienen que pagar a donde ustedes van. Ese pago que harían a la universidad destino correspondiente no está ligado de ninguna forma a la Ibero, no se hace desde la Ibero, no está conectado, solo es un acuerdo que hay como beneficio para ustedes para que puedan considerar más opciones de universidades que no solo son las de con convenio. Aquí les dejamos el enlace tanto para consultar el listado de universidades con convenio vigente. Este lo actualizamos cada semestre, entonces sí es necesario que lo consulten todas y todos. Y este listado de opciones de universidades sin convenio es algo nuevo que estamos presentándoles por primera vez desde la Oficina de Movilidad para que ustedes puedan tener una referencia de qué universidades pueden considerar sin convenio como ejemplos, porque realmente ustedes pueden ir sin convenio a cualquier universidad del mundo siempre y cuando primero sea una universidad y acepte estudiantes en esta modalidad. Y las preguntas que se tienen que responder es si hay materias disponibles para su carrera y cuánto cuesta. Es lo que normalmente les deja saber si es viable o no estas opciones sin convenio. Entonces aquí están los dos listados que les pedimos puedan consultar a detalle para que puedan seguir revisando sus opciones o reiterar. Si alguien ya lo viene planeando desde hace tiempo y ya lo tiene muy claro, solo entrar y reiterar. Seguramente irán actualizando información, entonces entrar a la página web nuevamente de la universidad que les interese. Y bueno, es muy importante que ustedes puedan considerar, tratando de responder a esta pregunta, seguimos con el mismo tema de qué opciones puedo elegir, o sea, cómo decido cuál universidad, cuáles son las consideraciones que debo tener en cuenta. Sí hay datos indispensables para que ustedes puedan seleccionar opciones de universidades que sean viables realmente para ustedes. La primera es, como hemos dicho, el punto de partida es la parte académica, por lo tanto, primero necesitan tener materias afines a las de su programa de estudio y para poder tener en cuenta qué materias ofrece otra universidad y cómo sé si se pueden revalidar con las materias de mi programa, aquí es muy importante que primero ustedes conozcan y que eso ustedes tienen acceso desde su portal de la Ibero a revisar su ruta, ¿sí? Las materias que ya cursaron y las que les quedan por cursar. Entonces ustedes necesitan identificar cuáles son las materias que les toca cursar para quienes se van a ir en primavera, esto sí ya lo empezamos a enfocar al proceso de primavera. Para primavera, ¿qué materias me toca o me falta por cursar?
Y ya que las tienen identificadas, ustedes tienen que ahora buscar en las páginas web de las universidades de su interés materias que puedan ser equivalentes. ¿En dónde encuentran esta información? En la lista de universidades con convenio y sin convenio que les estamos enviando, vienen los links para que entren a consultar el proceso para estudiantes, ya sea de intercambio con convenio o visitantes, y en la mayoría de los casos ahí viene la oferta de materias. Vienen las facultades o las áreas de estudio que pueden ustedes considerar para el intercambio, y hay que entrar ahí a revisar el programa, es decir, la lista de materias de, por ejemplo, si alguien estudia aquí administración y creación de empresas, tal vez en otra universidad no se llame igual, pero tal vez se llame nada más administración de empresas. Entonces hay que entrar a ese programa y revisar a detalle qué materias ofrecen. Ahora, ¿cómo saben ustedes en esta parte si las materias que ofrecen allá se van a abrir o no en primavera? En este momento no se sabe con certeza cuáles son las que se van a abrir. Sin embargo, ustedes sí pueden saber que como ustedes van en el semestre de primavera, por ejemplo, en los casos de las universidades de España, normalmente ellos toman como el año escolar, que así es como lo vemos nosotros aquí en la Ibero. El año escolar empieza en agosto o en otoño y cierra en primavera o incluso en el verano del año que entra. Entonces, ustedes, por ejemplo, irían en primavera, sería el segundo semestre del año escolar 2021-2022, y por lo tanto ustedes podrían considerar las materias que estén en semestres pares como viables para seleccionar en su plan de materias. Es importante que esta disponibilidad de materias en un inicio, lo que hay que hacer es identificar que hayan opciones viables. Sin embargo, cuando lleven con su coordinador o coordinadora de la Ibero esta consulta de si se pueden revalidar o no las materias, el insumo más importante que tienen que presentar a su coordinador o coordinadora después de ustedes ya tener claras las opciones es el temario o los contenidos de las mismas, para que puedan decirles ya a sus coordinadores o coordinadoras si se puede revalidar o no. Otro punto indispensable es el calendario de clases. Necesitan tener claro cuándo empiezan y cuándo finalizan las clases, precisamente porque podría haber algún desfase respecto al calendario que tenemos aquí en la Ibero. Para esto, el semestre de primavera es bastante ideal porque tiene de colchón el verano. Entonces normalmente, aunque ustedes empiecen clases en febrero, lo que sí es que se come su periodo de verano del año que entra, eso sí, para que no consideren hacer un verano o que lo tengan ya claro desde ahora, pero les permite regresar al semestre de agosto, es decir, de otoño del año que entra, sin ningún problema en tiempo. Hay casos en donde están más desfasados los calendarios y ahí hay que revisar viabilidad, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Japón comienzan el semestre que para nosotros es el de primavera, ellos lo comienzan entre abril o marzo. Entonces hay que tener eso en cuenta y saber si la opción es viable para ustedes. También está el presupuesto, que tiene que ver con que ya después de haber identificado que académicamente sí es viable por materias y que es un calendario que funciona bien para ustedes, bueno, el realizar un intercambio presencial pues implica los costos que implica, además de lo de la colegiatura que se determina según la modalidad en la que ustedes van de intercambio, tienen que ver precisamente desde el costo de la cuota aquí en la Ibero de intercambio, que también lo vamos a ver más adelante, el seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional en el caso de intercambio internacional, el trámite del visado de estudiante cuando aplique, y de ahí ya viene el vuelo, el alojamiento, la manutención, sus gastos personales. Entonces, sí va a variar bastante un presupuesto cuando se va a cierta ciudad. Por ejemplo, de España no es lo mismo ir a Madrid que ir al sur de España, ciudades como Córdoba o incluso no tan al sur, pero por ejemplo a Salamanca, que son ciudades más pequeñas, pues lo pueden pensar en ejemplo como aquí mismo en México, ¿no? No es lo mismo lo que gastamos aquí en León en renta, en comida, que lo que se paga en la Ciudad de México. Entonces allá es similar, para que se den una idea. Les vamos a compartir una herramienta de un comparador de costos de vida entre ciudades para que lo puedan tener en cuenta. Sin embargo, ustedes también esto lo pueden encontrar en
en internet sin ningún problema, ¿no? Como hacer estas comparaciones, y lo único es otra vez tener esta parte de consultar las fuentes más confiables posibles, es decir, cuando son guías por parte de universidades, podemos confiar en esos estimados y saber también que siempre van a ser estimados, ¿no? Normalmente lo que se tenga que pagar al final pues también depende de la decisión y del estilo de vida de cada familia, entonces ahí va a variar mucho, pero se pueden hacer una muy buena idea desde un inicio, más o menos en cuánto saldría ir a un lugar o a otro y así comparar, y aquí sí ya con su familia revisar qué es lo más viable. En cuanto al trámite de visa de estudiante, pues lo primero es preguntar si necesito o no una visa de estudiante según mi perfil, según mi caso, y de ser el caso que sí, hay que revisar los requisitos, muy importante, como les compartía la liga para el caso de España, para ver ahí los requisitos. Es importante desde ahora que abren el trámite checarlo, porque también de eso va a depender, o sea, si ustedes pueden cumplir con los requisitos que les pide la Embajada de España desde ahora, pues sí es una opción viable de país para ustedes. Si no, podrían tener que moverse a otra, ¿no? Y desde ahora lo pueden saber. Por ejemplo, en el caso de Alemania, un requisito que tiene la visa de estudiante es que se tenga una cuenta de banco bloqueada, ya con todo el dinero que se va a utilizar en el semestre para su intercambio. Entonces, eso es un requisito que ha hecho que algunos estudiantes digan, yo no puedo tener esa cuenta porque no tenemos el acceso a todo el dinero junto en una sola exhibición, y hay para quienes sí ha sido viable y mejor porque dicen, ya lo pongo todo ahí y sé que eso es lo que me voy a poder gastar. Entonces, por eso varían los requisitos y hay que conocerlos desde antes para saber si la universidad es viable por materias, por calendario, si la ciudad es viable por presupuesto y si el país es viable por los requisitos de la visa de estudiante. Hasta aquí. Otro factor que ahora pues es más importante cada vez es el de salud. Hay que conocer los requisitos relacionados con el coronavirus y saber que siempre va a ser necesario contar con un seguro de gastos médicos mayores para que lo contemplen también en su presupuesto, y que por supuesto tiene que incluir la atención por el COVID. Y hay casos en los que los seguros se tendrán que acoplar a los requisitos ya sea de la universidad o de la embajada. Lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. Y finalmente, su objetivo, tanto personal, académico, que ya lo empiecen a ligar con lo profesional. Ustedes seguir en esta reflexión de por qué quiero realizar un intercambio, para qué, y cómo me va a ayudar realmente a mi formación académica y profesional. Esto es importante de hacer esta reflexión desde antes, porque es un proceso que implica compromiso, tiempo y dedicación. Si desde ahora que se abre el trámite, que es antes del proceso, durante el proceso de intercambio y todavía cuando regresan, hay que estar dando seguimiento y hacer distintos trámites que quien tiene muy claro su objetivo y lo que quiere lograr, ¿para qué? Lo hace sin problema y lo va completando, digo, aunque hayan cosas que se atoran, que hayan dudas, que hayan todo, está ahí la disposición, el compromiso de ir completando todo, pero cuando no tengo muy claro para qué me quiero ir o cómo me va a ayudar, es fácil que se descarten del proceso, que si no entrego cosas en tiempo y forma, pues la universidad me tenga que cancelar el proceso porque no cumplí con algo, ¿no? Entonces, esta parte también es bastante importante. Y bueno, por último, dentro de sus opciones, sí nos parece muy importante presentarles las opciones de AUSJAL, que es la red de universidades jesuitas en América Latina. Justo ahora en septiembre inicia el evento Casa Abierta AUSJAL, en donde las diferentes universidades que participamos en esta red, que somos 30 en total, vamos a estar dando charlas informativas y teniendo algunas presentaciones culturales de nuestros países y de nuestras ciudades para precisamente promover lo que podemos ofrecer. Entonces, para ustedes sería de interés entrar a las charlas informativas de las universidades que no son de México posiblemente, ¿no? Si están buscando un intercambio internacional. Para quien esté buscando nacional, pues les va a ayudar mucho entrar a las charlas justo de la Ibero, o si es el ITESO, de a donde ustedes se quieran ir, para que vayan conociendo un poquito más el proceso y lo que se ofrece.
Y bueno, aquí les dejamos la liga de Casa Abierta Ausjal. El programa ya está disponible, el de septiembre. El evento va a durar todo septiembre y todo octubre. Y bueno, la idea es acercarnos a estas opciones que tenemos. Ausjal es nuestra red, nuestra segunda red más cercana. La primera es la de Universidades Jesuitas en México. Y bueno, algunas de las oportunidades que surgen en esta red es una beca que se llama Incentivo a la Movilidad Ausjal, que por el momento es la única beca que ofrece la Ibero como tal para el intercambio presencial. Y esta beca consiste en que desde la Ibero se puede enviar a un estudiante, en este caso, por ejemplo, para primavera 2022, podemos enviar un estudiante de la Ibero que cumpla, bueno, con los requisitos que se pedirán para esta beca. Y a este estudiante en una de las universidades de Ausjal pueden recibirles becándoles el alojamiento y la manutención, y también se deja de cobrar la colegiatura por parte de la Ibero de ese semestre. Y a la inversa, en la Ibero León recibimos a un estudiante con esta beca en donde la Ibero le proporciona este apoyo. Esta beca para nosotros tiene el filtro, digamos, de que desde Ausjal se nos indica a qué universidad podemos enviar y de qué universidad podemos recibir. Entonces, contra eso se abre la convocatoria aquí en la Ibero, ya sea de forma interna o abierta. Y porque precisamente no en todas las universidades de Ausjal hay todos los programas de estudio de la Ibero León, entonces se hace ahí la coincidencia, se resuelve esto en un comité que ya está creado para resolver los asuntos de esta beca. Y de igual forma les comunicamos que existe esta opción para quienes tengan interés. Por favor, nos hagan llegar un correo y mantenerles al tanto de la convocatoria para primavera 2022. Y por último, entre estas opciones, pues también compartirles que el intercambio virtual es una oportunidad que llegó para quedarse, seguirá operando, sea que sigamos en pandemia o no, como desde antes ya operaba, pero sin duda ahora ha tomado bastante fuerza. Y en el catálogo de materias que ustedes pueden consultar aquí en la liga que les estamos dejando, pues pueden encontrar muchísimas opciones de materias que ya se ofertan. El intercambio virtual puede combinarse con el presencial en algunos de los casos, cuando no haya empalmes de horarios o conflictos por ahí, pero también lo pueden complementar este intercambio virtual con materias que ustedes cursen en la Ibero cuando no se vayan de intercambio presencial. Entonces también que tengan en cuenta esta opción. Esta opción no tiene ningún costo y bueno, es una opción que también es bastante interesante. Y bueno, ahora sí, antes de pasar a la siguiente sección, vamos a ir revisando las dudas que tienen hasta el momento. Vamos a ir leyendo las dudas del chat, pero por lo pronto, Fabricio, te doy la palabra, ya que tienes levantada la mano desde hace un rato, para que por favor nos compartas tus dudas. Ah, sí, perdón, se me olvidó bajarla. Nomás es simple. Del proceso que teníamos nosotros el semestre pasado, todos los... no, ¿es en el mismo curso o nos vas a habilitar otro curso? ¿O cómo va a estar? Sí, muchas gracias, Fabricio. Esa es muy buena pregunta para ti y tus compañeros que están aquí, porque tuvieron que posponer su proceso para primavera, justamente por el tema de la pandemia. Y bueno, seguramente habrán más compañeras y compañeros que estén en su situación. Entonces, como les platicamos en su momento, tienen que volver a abrir su trámite. Va a ser en un entorno distinto porque tiene que coincidir con las fechas. Ahora ustedes van a estar ya en el chip de su proceso para el periodo de primavera 2022. Entonces, nuevamente tienen que solicitar a su coordinadora la aprobación tanto académica como la equivalencia de materias y entregarnos los documentos, que justo en el siguiente apartado vamos a ver qué documentos hay que entregar, cuándo es la fecha límite y toda esta parte. No sé si respondo tu duda, Fabricio. Sí, gracias. Gracias a ti. Ahora sí, voy a ir revisando sus dudas aquí en el chat. Daniel nos pregunta
¿En dónde puede encontrar ese documento? En el sitio web de la Ibero, que supongo, Daniel, que te refieres a la lista de universidades con convenio, ¿cierto? La lista de universidades con convenio la pueden encontrar en la página web, en el apartado de alumnos hay un apartado de intercambios y ahí la pueden descargar, es la actualizada. Sin embargo, tanto ese enlace para que consulten las opciones con convenio como la nueva lista para opciones sin convenio, se las vamos a mandar a su correo. A más tardar mañana reciben un correo con todo el material de esta sesión que incluye, entonces digo, ahí ya lo tienen bastante a la mano. ¿Qué pasa si se tienen materias reprobadas? Consulta Andrés. Bueno, esta pregunta es también muy buena pregunta, Andrés, muchas gracias. Aquí depende de la revisión que se haga con la coordinación académica, es decir, la coordinación de licenciatura correspondiente. De entrada, bueno, el requisito es que no se tengan materias reprobadas para poder tramitar un intercambio, ¿no? Entonces, eso es algo que se ve cuando ustedes solicitan a su coordinación la aprobación académica para abrir su trámite de intercambio. Hay que revisar esto, ¿no? Puede haber casos especiales en los que se tenga muy buen promedio y esté ahorita, por ejemplo, una materia reprobada por algún tema que, bueno, con la coordinación se pueda revisar y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, habrán casos, bueno, en los que de entrada no sea posible, sobre todo si supera el tener solo una materia reprobada, o sea, si hay más y si no se llega al promedio de intercambio, ahí es donde podemos entrar en conflicto. Entonces, justo esa revisión se hace cuando ustedes solicitan la aprobación académica y sí es una revisión que se tiene que hacer conjunto a su coordinación. Hay otra pregunta. Perdón, Sí. Ceci. Emilio pregunta, si me voy a una universidad que no tiene convenio, ¿no aplican los requisitos internos de la Ibero? Gracias, Karina. Sí, muy buena pregunta también, Emilio. Sí aplican los requisitos de la Ibero, por eso en los requisitos les poníamos como que están los requisitos de la Ibero, los de la universidad destino y los del país correspondiente, pero para la Ibero los requisitos iniciales son pues obviamente los de aquí, porque finalmente van a un intercambio académico que sigue siendo curricular, ustedes siguen yendo representando a la Ibero y entonces sí, lo de partida aplica igual a con convenio y a sin convenio y ustedes necesitan entregar también, o sea, además de que los requisitos también aplican para sin convenio, también el proceso que tienen que seguir es el mismo que les vamos a presentar hoy. O sea, tienen que abrir aquí su proceso, incluso pagar la cuota de trámite de intercambio y todo, porque lo que estamos haciendo es buscando la revalidación de las materias y es lo que se va a hacer desde la Ibero, aunque sea con o sin convenio, sigue siendo un proceso curricular. Entonces, sí aplican los requisitos. Estaba revisando aquí otra duda de Marlene. Si tengo beca y me voy a una universidad con convenio, ¿sigue aplicando mi descuento de beca? Muchas gracias, Marlene. Sí, sigue aplicando, entonces esa también es una excelente pregunta. Ya sea que vayan con convenio o incluso sin convenio, si ustedes tienen beca con la Ibero, eso se respeta. Lo que hay que tener en cuenta es que también los requisitos o los criterios para que ustedes tengan la beca aquí en la Ibero siguen siendo los mismos aunque estén de intercambio. Entonces, por ejemplo, si para seguir manteniendo su beca no pueden reprobar materias, pues aunque estén de intercambios también va a seguir siendo un criterio. Entonces, nada más hay que tener en cuenta eso, que aunque vayan de intercambio, los requisitos para conservar su beca siguen siendo los mismos, pero sí se sigue aplicando el descuento y esto también es un beneficio para ustedes. Aquí nada más es aclarar que la beca es con la Ibero. O sea, en el caso de los que van sin convenio, o sea, la beca aplica para la colegiatura y media que le pagan a la Ibero. O sea, en la universidad destino, pues ahí sí, como les decía, si no hay ninguna relación con la Ibero o con finanzas de la Ibero y pagarán completo lo que ellos les soliciten. Muchas gracias, Karina. Así es, la beca aplicaría solo para el pago de la Ibero, que sería en el caso sin convenio de una colegiatura y media. Y también aprovecho aquí para aclarar
que este descuento en el caso sin convenio solo sucede si ustedes en el periodo en el que van, por ejemplo, ahorita en primavera 2022, si a ustedes todavía les toca pagar colegiaturas. Si alguien ya finalizó cobertura de pagos, entonces no les aplicaría el descuento para sin convenio, es decir, no se reembolsa. Si eso ya está pagado a la Ibero, no hay reembolso también. No sé si tenemos más dudas en el chat. Sí, Ulises pregunta, ¿los 2 semestres de intercambio pueden ser al extranjero o tendrá que ser uno nacional y otro extranjero? Sí, muchas gracias, Ulises. Aquí, como les platicaba, va a depender, ¿ok? O sea, en principio se puede que los 2 sean al extranjero o los 2 sean nacionales o uno y uno. Eso sí se puede, pero ya en la práctica, ¿qué es lo que va a decir si se puede o no? Como les decía, la aplicación para los lugares con convenio es por periodo, por los cupos. Entonces, han habido casos en los que sí aprobamos que se vayan todo el año desde un inicio, como por ejemplo, un estudiante que tenía 9.8 de promedio y que aplicó para irse un año a una universidad de Francia a cursar un diploma en francés, ¿no? Perdón, no cursar un diploma, sino a cursar un programa de materias de intercambio que le iba a otorgar un diploma desde la universidad, y ese programa lo iba a cursar en francés. Entonces, bueno, aquí tenemos como estos indicadores de un perfil académico que se podía autorizar desde un inicio que sí se fuera todo el año a este programa, porque como los lugares se asignan por promedio precisamente con convenio, bueno, su promedio ya era muy alto, podíamos autorizar eso desde un principio, así como han sido los casos de quienes han pospuesto en situaciones de pandemia hasta periodos anteriores y se les reservaba algún lugar, ¿no? Eso lo estuvimos haciendo cuando el promedio lo permitía. Y bueno, en el caso sin convenio, hay universidades que les piden lo contrario, o sea que sí se tiene que tramitar desde aquí la solicitud para el año completo, si esa es la intención, porque, bueno, eso va a implicar que también tramiten una visa distinta que es para un año completo. Para hacer el trámite de visado para 6 meses o menos, normalmente en la mayoría de los países hay ciertos requisitos, y si ustedes quieren ir todo el año completo y la visa va a ser por un año, hay otros requisitos. Entonces ahí cambia. Entonces, normalmente la posibilidad de que se vayan al mismo lugar por un año entero va a depender de esos factores. Ahora, el que ustedes puedan irse, por ejemplo, en primavera a España y después en otoño a Canadá, eso va a ser imposible. Combinar destinos de forma inmediata va a ser imposible porque justamente el trámite es por periodo y tienen que estar aquí para cuando les toca hacer la parte del trámite de a donde ustedes quieren ir, sobre todo por temas normalmente de visa. Y también por temas de que no se empalme el periodo anterior. Entonces, las combinaciones que sí han sido posibles y que muchos estudiantes han hecho son, por ejemplo, irse un semestre internacional y después de un año irse uno nacional, o irse uno nacional y después uno internacional. Eso es lo que sí ha sido factible. Pero bueno, quien tenga interés de irse todo el año a algún destino, pues que nos lo haga saber desde un inicio. Podemos revisarlo en una asesoría individual para checar el caso en específico y ver qué tan viable es como que sea inmediato. Pero esas son las opciones de las combinaciones. Espero haber respondido tu duda. También Ulises. aquí nada más comentarles que muchas veces, bueno, aquí en el caso de primavera y que luego ya sería otoño, son ciclos escolares distintos. Entonces muchas veces las universidades per se, o sea, son postulaciones o procesos diferentes, porque no se puede postular para un ciclo escolar diferente, que es distinto si se van primero en otoño y postulan enseguida para primavera, que es el mismo ciclo escolar. Eso es un poco más factible muchas veces con las universidades que postular para primavera y luego al mismo tiempo intentar ya postular para otoño. Sí, muchas gracias, Karina, que es justo lo que les comentaba sobre el año escolar, cómo lo ven allá. Entonces, sí, para las universidades sin convenio en España, normalmente irse de otoño a primavera es viable, pero de primavera a otoño corrido no. Sí.
Bueno, en lo que vamos desahogando las dudas del chat, doy la palabra a Daniela Hernández y después a Daniela, que le pido poner su apellido en el nombre en Zoom, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias. Ahorita, bueno, creo que me resolvieron un poco la duda, pero en caso de los intercambios de convenios, si ven que pues hay lugares, cupos limitados, ¿cómo es la selección si hay varias solicitudes? Gracias, Dani. Ahí el factor determinante es el promedio. Entonces, se hace el balance. Primero es importante decirles, en su solicitud van a poder anotar hasta 3 opciones. Entonces, el primer balance que hacemos es contra su primera opción. Entonces, es muy importante que ustedes anoten las opciones en orden de prioridad real, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú pones una opción como primera y otra que es tu backup como segunda, y si te avisamos, Dani, quedaste en la opción 1 y nos dices, ay, no, siempre quiero la 2, si la 2 ya están los lugares asignados llenos, pues ya no se podría, por ejemplo, y tal vez, o sea, puedes renunciar a tu lugar en la primera opción, pero ya tendrías que elegir otra que estuviera disponible de ser el caso. Y entonces eso como aprovechar con tu duda, que se decide como el factor determinante el promedio, y sí se tiene en cuenta la diferencia entre los promedios por carrera. Por eso les dejamos aquí en la presentación esta comunicación con los promedios mínimos de intercambio por carrera, y el balance se hace con base en esos puntajes, ¿sí? Se hace un cálculo para sacar el porcentaje de cada uno y podemos determinar quién tiene un mayor promedio basándonos en ese promedio mínimo de intercambio. Así se hace la asignación de los lugares. Okay, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora, Daniela Gutiérrez, por favor. Hola, yo tengo de duda que comentabas que tenemos que cursar 3 materias presenciales. Si ya no se tiene para cursar 3 presenciales porque el próximo semestre es mi octavo y tengo entendido que tengo que dejar materias para acabar aquí en la Ibero, ¿qué pasa? Gracias, Daniela Gutiérrez. Sí, bueno, primero, más bien, creo que no es correcto tu entendido de que tienes que dejar materias para volver acá. O sea, si fueran viables las materias que te faltan a ti por cursar en tu octavo, si fueran viables para intercambio, sí te las podrías llevar todas de intercambio. Eso nada más para aclarar esa parte. Ahora, ¿qué puede ser? Que si te toca llevar servicio social o síntesis de forma presencial, que son las materias que no se pueden llevar de intercambio internacional, pues entonces sí las vas a tener que guardar para volver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya están en esta situación de o un último semestre o un penúltimo y que les quedan, por ejemplo, 2 optativas, que son las únicas que son disponibles para intercambio? O sea, primero hay que corroborar que realmente solo te quedan 2, porque si te quedan 2 optativas y una del área mayor que sí puedes llevar de intercambio las 3, pues sí las podrías meter las 3, ¿no? Pero en el escenario de que solo tengas 2 disponibles, por ser un último semestre o que ya no tengas más disponibles para intercambio, sí podríamos autorizarte que revalides solamente 2, a ti y a todos tus compañeras y compañeros. Sin embargo, en la universidad destino, sí tienes que inscribir mínimo 3, ¿sale? O sea, sí tienes que cursar un mínimo 3 allá, y ya la revalidación, que es lo que se reporta a la Ibero, puede ser, más bien tendría que ser solo de las 2 viables, pero tienes que inscribir el mínimo de materias presenciales allá. Este requisito está ligado al criterio de justificar su ocupación como estudiantes de tiempo completo en el país al que van, que es contra lo que se emite una visa de estudiante. Sale menos de 3 materias, o sea, no es para nada una carga que lo pueda justificar. Y también aprovecho para comentarles que deben tener en cuenta que si una universidad, por ejemplo, les dice, sí te recibo, pero tienes que inscribir mínimo 5 materias, pues hay que inscribir mínimo esas 5. Entonces, aunque solo revalidaran, en tu caso, Dani, 2 o el mínimo que es 3 con la Ibero. No sé si respondo tu duda. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Y entonces vamos a continuar con vamos a atender
2 preguntas más del chat de esta forma y también a la duda de Alan. Y las demás preguntas del chat las vamos a ir resolviendo mientras Karina les va compartiendo la siguiente parte de la presentación por tema de tiempo. Sin embargo, por favor, estamos intentando, la idea es resolver todas sus dudas, entonces si a alguien no le respondemos, que nos haga saber, por favor. Alan, adelante con tu duda. Sí, es respecto a las materias que ofrecen las demás universidades de intercambio. Sí, tal cual, o sea, veo como un parecido entre el nombre de la materia y así al que se asimila a mi programa, pero no es tal cual la misma, cómo sé si es viable o no, si me la pueden validar, cómo sé cuáles me pueden validar y cuáles no. Sí, muchas gracias, Alan. Esa es una excelente pregunta. La manera, más bien, quien les va a decir si sí se puede revalidar una materia o no, necesariamente va a ser su coordinación de licenciatura o bien el coordinador o coordinadora de la materia correspondiente si fuera una complementaria o si fuera una ARU o si fuera una materia de lenguas. Sí, o sea, el coordinador que sea dueño de las materias es quien puede autorizar esa revalidación. Sin embargo, en el ejemplo que tú me comentabas, tú revisas, más bien tú ya tienes claro cuáles son las materias que a ti te toca cursar de aquí de la Ibero León en primavera de tu ruta de estudios de aquí de la Ibero. Y entonces tú, la manera en la que puedes entrar a revisar la oferta de materias de la universidad que a ti te interesa es entrar a su página web, revisar el plan de estudios de la carrera que sea afín a la tuya o la misma, la equivalente, por así decirlo, y entrar a buscar esas materias. Ahí el insumo o lo que ustedes tienen que proporcionar, o sea, tomar de la página web de la universidad correspondiente y hacer llegar, en este caso, a tu coordinación de licenciatura, es el temario o el contenido de la materia. Hay veces que los temarios vienen ahí mismo cargados, o sea, si das clic en la materia o viene algún botón para descarga el temario, le pueden llamar sílabus, temario, guía de estudio, guía de aprendizaje, o hay veces que le das clic a la materia y te despliega el contenido como los objetivos de aprendizaje, los temas que se van a ver, y ese es como el insumo que tú tienes que entregar a tu coordinación de licenciatura o a la coordinación correspondiente, dueña de la materia que tú estés buscando revalidar, para que se te pueda decir si es equivalente o no, ¿sale? Y esa equivalencia se asigna precisamente por que haya un mayor porcentaje de concordancia en el contenido que tú cursarías. Ok, y una pregunta así rapidísima. ¿Se puede tomar alguna materia que no sea del periodo de primavera o una más adelante? Sí, también esa es muy buena ¿Coincide pregunta. también? ¿No tiene que ser forzosamente? Sí, eso sí lo tienes que checar con tu coordinación de licenciatura, porque entiendo que mientras no sean materias seriadas, ¿sí? O sea, si es una materia que no tiene un prerequisito, o si es una materia que tiene prerequisito, pero el prerequisito tú ya lo acreditaste aquí en la Ibero, sí ha pasado que sí sea posible adelantar, ahí sí. Y eso sí necesitarías, te digo, la asesoría de tu coordinación para confirmar esa parte, pero sí, o sea, mientras tú ya tengas todos los prerequisitos o todo listo aquí en la Ibero para poder inscribir esa materia que en tu ruta ideal te toca después, sí han habido casos en los que la adelantan y así minorizan esta idea de que necesariamente por irse de intercambio se tengan que atrasar, ¿sí? Justo esas implicaciones de que tú te vayas en primavera con el plan de materias que a ti te interesa y que puedes cursar de intercambio, las tienes que revisar con tu coordinación para saber si va a implicar algún atraso o no, si puedes adelantar materias, entonces ya no implica atraso, o si de plano tienes una materia muy complicada que no se puede llevar de intercambio y que es mejor otro periodo, ¿no? Eso es lo que hay que revisar con tu coordinación y a tu coordinación hay que llevarle estos insumos de contenidos, de ya las opciones como en resumen que tú le estás solicitando validar. Ok, gracias. Gracias a ti. Entonces me voy a ir a 2 preguntas más del chat y las demás las seguimos respondiendo. En el listado de universidades con convenio en la Ibero no tienen intercambios en Estados Unidos. Pregunta María Isabel. Muchas gracias, María Isabel. No, en este momento no tenemos opciones de universidades con convenio en Estados Unidos para el intercambio presencial. No.
Y leo la última, las demás les reitero, las vamos a ir retomando aquí en el chat, y después de esta siguiente parte de la presentación vamos a volver a abrir el micrófono para aclarar cualquier otra duda o si quedó algo de duda de aquí del chat. Entonces, Verania nos pregunta, no me quedó claro el tema de la colegiatura, ¿cuándo se paga y cuándo no respecto a si es con convenio o no? Creo que es muy buena pregunta para cerrar este apartado porque es de algo que ya les había compartido y que no expliqué de forma muy clara. Entonces, recapitulando esta parte, cuando ustedes van en la modalidad con convenio, ustedes siguen pagando su colegiatura a la Ibero León y por ese concepto a la universidad a la que van no hay que pagar ningún monto. Si ustedes tuvieran beca o algo en su colegiatura especial, se respeta igual y se siguen manteniendo los mismos criterios para conservar ese apoyo, aunque ustedes estén de intercambio. Si ustedes van sin convenio, ustedes dejan de pagar a la Ibero 4 colegiaturas y media de 6, solo pagan 1 y media de 6 colegiaturas, que es el semestre, y ustedes tienen que pagar, en el caso sin convenio, directamente a la universidad a la que ustedes vayan, lo que allá les cobren por concepto de colegiatura. Hay universidades que cobran por crédito, hay universidades que cobran por semestre. Lo que sí es que lo más típico es que en los casos sin convenio tengan que pagar ustedes a la universidad que ustedes van todo el precio en una sola exhibición al inicio, no es como aquí en la Ibero que se paga por mensualidades. Entonces, eso sí es importante que lo tengan en cuenta, pero otra vez varía y depende de cada universidad. Verania, no sé si quedó claro esta parte ahora. Bueno, por favor, Verania, me confirmas en el chat. Y vamos retomando las dudas en un momento aquí del chat. Y por lo pronto te cedo la palabra, Karina, para continuar con el proceso. Gracias, Ceci. Bueno, chicos, ahora sí les voy a explicar cuáles son los pasos que tienen que seguir a partir de este momento para iniciar o abrir su trámite para solicitar un intercambio en primavera 2022. El primer paso es la entrega de 4 documentos que le llamamos documentos de verificación. Estos documentos yo se los voy a mandar por correo el día de mañana junto con la presentación y la grabación de esta sesión. Y estos documentos se tienen que entregar antes del 10 de septiembre a través de un formulario en Google, que aquí tienen ustedes ya el link directo. Y bueno, estos son 4 documentos, 2 que tienen que ver con la aprobación o que tienen que verificar con la coordinación de su licenciatura, y 2 que son totalmente personales, ¿no? El primer documento es una carta de consentimiento, que ya es un formato, bueno, una carta que ya está hecha, que ustedes ya nada más tienen que completar con sus datos, leer y firmar. Después, el otro documento que también es de ustedes solamente es la solicitud de intercambio y el checklist. Aquí en la solicitud de intercambio, bueno, ustedes van a completar su información personal y académica, y es donde van a poder poner estas 3 opciones que les comentaba Ceci que tienen para considerar como opciones en orden de prioridad para su intercambio, ¿no? Y finalmente viene acompañado de un checklist de información o datos que ustedes deben de conocer antes de iniciar su proceso, que tienen que ver con cuestiones, pues todo lo que les hemos platicado, cuestiones académicas, que conocen el calendario de la universidad, en el caso de los de sin convenio, el proceso a seguir, los costos, los requisitos de visado y demás, ¿no? Y luego los otros 2 documentos que tienen que ver con platicar con la coordinación de su licenciatura es la aprobación académica, que es un formato también ya establecido, que se les va a enviar, que ese lo tiene que completar su coordinador o coordinadora, donde pues se valida precisamente que cumplen con la cuestión académica, que no tienen materias reprobadas, que tienen el promedio y que es un semestre ideal para poder realizar el intercambio. El otro documento
sería el formato de equivalencias de materias inicial. Este formato es en el cual ustedes van a poner cuáles materias quieren revalidar aquí en la Ibero y por cuáles las piensan revalidar en la universidad destino. Este formato se hace contra la información de su universidad número 1, o sea, su primera opción de universidad, solamente se manda sobre esa. Si por alguna cuestión no quedaran en su primera opción de universidad, ya nosotros les indicaremos cuándo habría que hacer el cambio y hasta cuándo tendrían para entregar el nuevo formato de acuerdo a la universidad en la que quede, ¿no? Pero bueno, de entrada es solamente un formato con la información sobre su primera opción de universidad. Una vez que ustedes completan este formulario, que ya lo envían, nosotros revisamos que todos los documentos estén correctos, que estén completos, y de ser así, bueno, se validan, y yo les estaré mandando un correo avisándoles que ya están dados de alta en un curso en Moodle, que es donde van a seguir su proceso y donde van a estar subiendo el resto de los documentos que necesitan. Ahora, también recalcarles lo que les decía Ceci de las fechas. Estas fechas, por ejemplo, límite 10 de septiembre es el límite. Entonces, si ustedes ya en esta semana tienen los documentos, adelante, o sea, día que ustedes aventajen, día que es muy bueno para su proceso, ¿no? Entonces, para que también consideren eso, no dejar todo al deadline. El segundo paso de entrega de documentos, que ya se realizaría en la plataforma de Moodle, en el curso en línea, ahí les va a aparecer, pues como les aparecen sus materias de Moodle, ¿no? Un cuadrito donde va a decir proceso de intercambio primavera 2022. Y ya una vez que ustedes entran, ahí van a tener los documentos necesarios para descargar, que los completen, y luego los espacios para subirlos. ¿Y cuáles son estos documentos que tendrían que entregar en este segundo momento? Bueno, la política de participación en el programa de intercambio, la cual pues tienen ustedes que leer y firmar también. Su CARDEX. Aquí es importante, por ahí creo que había una duda del promedio. El promedio se toma a lo que tienen ahorita, o sea, lo que acumularon hasta el último semestre cursado, ya sea primavera o verano 2021, o sea, el promedio que vale es lo que tienen ahorita. No hay posibilidad de esperar a incrementarlo durante este semestre, ¿no? También por eso es importante el CARDEX, pues para contra eso ver que cumplen con este requisito y también la cuestión de créditos, ¿no? Si aplica, bueno, también hay que subir su comprobante de idioma, de acuerdo al requisito de la universidad, el cual puede ser un certificado con validez internacional como un TOEFL, un Cambridge o un DELF en el caso de francés, o hay universidades que también aceptan un certificado institucional, el cual se les da, bueno, se les vende en servicios escolares si ustedes ya acreditaron inglés universitario. Si ustedes ya acreditaron inglés universitario, pueden solicitar este certificado institucional en el cual se avala que ustedes ya cumplen con un nivel B2 de inglés, ¿vale? También tienen que subir su pasaporte vigente en el caso internacional o su INE en el caso nacional. Muy importante, su pasaporte tiene que tener una vigencia de mínimo 6 meses posterior al fin de su intercambio. Es decir, que si ustedes se van en primavera, más o menos su intercambio estaría terminando como en junio. Entonces, 6 meses posterior es diciembre. Entonces, mínimo su pasaporte tendría que estar vigente durante todo el 2022. ¿Sí? Esto es súper importante porque, bueno, su pasaporte va a ser su identificación con la universidad destino y contra esto pues van a hacer todos sus trámites tanto con la universidad como con las embajadas. También les estamos pidiendo una carta motivos, una carta en donde nos compartan por qué quieren realizar un intercambio con su primera opción de universidad. Tiene que ser de una cuartilla, no más, no menos. Y bueno, ahí mismo en el módulo vienen algunos parámetros o algunas preguntas guías que les pueden ayudar para redactar. Hay que subir una carta de autorización firmada por su padre, madre, tutor. Esta carta ya también está el formato ahí, nada más es descargarlo, completarlo y que lo firmen, junto con la identificación de quien lo firma. Y es importante que quien lo firme sea la persona que está autorizada ante la Ibero para realizar trámites en su nombre, ¿sí? Entonces, si ante la Ibero es
su papá quien está autorizado, esta carta debe ir firmada por su papá, ¿vale? Y finalmente, bueno, el comprobante del pago de la cuota de intercambio. Estos documentos son como límite de entrega el 17 de septiembre. Ahorita les voy a explicar qué es esta cuota de intercambio y cómo se paga. La cuota de intercambio depende de si van a realizar un intercambio nacional o internacional. Si es un intercambio nacional, van a tener que pagar 1,130 pesos, y si es internacional serían 3,531 pesos, ¿sí? ¿Cómo se paga? Tienen dos opciones: realizar el pago en físico, al llegar a la caja y pagar ahí en la Ibero. Pueden pagar en efectivo o con tarjeta sin ningún problema, o bien un pago a distancia. Si ustedes no están asistiendo de manera presencial a la universidad, pueden llamar a caja y solicitar que les hagan el cargo a través de una tarjeta de crédito o de débito, ¿sale? Hay un pequeño procesito que deben de seguir para poder realizar el pago. Me tienen que escribir primero a mí para avisarme que ya van a realizar el pago. No sé, por ejemplo, oye Karina, voy a hacer mi pago mañana jueves de manera física. Entonces yo ya escribo a caja y les aviso que ustedes ya están autorizados a realizar el pago por el concepto de cuota internacional o nacional, y que va a ser en físico o a distancia. Y entonces así los de caja ya les pueden recibir el pago. Si ustedes hacen el pago en físico, bueno, les van a entregar su comprobante, su papelito como siempre, y ese lo tendrían que escanear y subir al apartado correspondiente en el curso en Moodle. Si el pago es a distancia, el comprobante se va a quedar ahí en la caja y nosotros de la oficina, sin ningún problema, pasamos por él y lo anexamos directamente a su expediente, y ya no tendrían que subir ustedes ningún comprobante a Moodle, ¿sale? El pago, pues como los otros documentos también, el límite es el 17 de septiembre, es viernes después del asueto del 16, entonces también para que lo contemplen por aquello que luego esos asuetos nos pueden destantear un poco, entonces contemplen, como les decía, fecha límite. Si todo puede quedar antes, excelente, ¿no? Hay casos, 3 casos ahorita que tenemos identificados de 3 universidades. Si ustedes ya tienen como muy claro que es de su interés aplicar a la Universidad de Regina en Canadá, o a la Universidad Complutense en Madrid, o a la Universidad de Salamanca en España, estas son las universidades que están cerrando, digamos que anticipadamente, sus procesos. Entonces, si ustedes ya tienen claro que cualquiera de estas 3 es su primera opción, por favor, hagan el proceso lo antes posible para que nosotros podamos pues adelantar y ver si quedan en esas opciones o no, y darles indicaciones para que no haya problema con su postulación y que luego no nos vaya a comer el tiempo para el envío de documentos y demás, ¿sale? Entonces, mientras más pronto hagamos todo esto, mejor. Una vez que ustedes ya subieron toda esta documentación, nosotros después del 17 de septiembre ya hacemos el corte, vemos quién cumplió con todos los requisitos, quién subió todo en tiempo y forma, y se hace la asignación de las universidades. En el caso de las de con convenio se hace la asignación, y en el caso de las de sin convenio se da la autorización, dependiendo pues de la universidad, ¿no? Entonces van a recibir después del día 20 de septiembre un correo de manera individual donde les estaremos avisando en qué universidad, a qué universidad fueron asignados o con cuál universidad están acreditados para poder realizar su proceso, ¿no? Ustedes nos tienen que confirmar contra ese correo si siguen interesados en hacer su proceso, si van a seguir adelante, y ya nosotros contra esa confirmación les damos el proceso a seguir. Aquí los procesos van a ser muy diferentes. Va a ser diferente de si es con convenio a si es sin convenio, e incluso entre los mismos sin convenio va a ser diferente porque va a depender de los procesos de cada universidad. Incluso los que hacen con convenio también va a ser diferente. Entonces ya nosotros les estaremos diciendo qué es lo que sigue, ¿no? Igualmente las fechas límites para hacer las entregas posteriores,
pues también dependerán de estos procesos y tiempos de las universidades. En el caso de las de sin convenio, una vez que ustedes ya tienen nuestra autorización y ya ustedes nos confirmaron que sí les interesa, pues la opción que les estamos autorizando, ya ahora sí que ustedes son libres de correr el proceso con la universidad de su interés, de acuerdo pues a sus tiempos, ¿no? Muchas universidades, aunque sean sin convenio, piden que se envíe cierta documentación desde nuestra oficina, entonces sin ningún problema nosotros lo hacemos. Si es algo que ustedes tengan que hacer de manera personal sin que nosotros tengamos que mandar nada, pues adelante, ustedes lo van haciendo de acuerdo a los tiempos establecidos. En el caso de las universidades con convenio, va a variar. Nosotros, el primer paso que damos es avisar a las universidades, pues, quiénes son los alumnos que van a realizar un intercambio o que han sido seleccionados para realizar un intercambio con ellos durante ese periodo. Y ya dependiendo de los procesos de las universidades, les pediremos a lo mejor a ustedes que nos envíen a nosotros su documentación y nosotros la enviaremos directamente a la universidad y habrá universidades que nos digan, ok, muchas gracias, ahora yo contactaré al estudiante y entonces la universidad directamente les hará saber a ustedes cuál es el proceso que deben de seguir para ya tener como la aceptación con ellos, ¿sí? Entonces, una vez que ya ocurre todo este proceso de postulación, de enviar los documentos a la universidad destino, pues ya solamente es esperar para tener la carta de aceptación, que eso sería como el escenario que estamos buscando, ¿no? Que cada uno de ustedes que inicia su proceso con una universidad pueda culminar en su carta de aceptación. Una vez que ustedes ya tienen su carta de aceptación, ya nada más queda subirla a Moodle en cuanto ustedes la reciban para que también nosotros ya tengamos ese registro y posteriormente, más o menos a finales de octubre o principios de noviembre, estaremos teniendo sesiones de seguimiento, las cuales ya serán como mucho más focalizadas de acuerdo a el país destino, a la universidad a la que están yendo y donde abordaremos temas particulares, ya como visado seguro, traslados, vuelos, manutención y demás, ¿no? Entonces, esto ya es como una segunda etapa del intercambio posterior a recibir su carta de aceptación. Nosotros les estaremos haciendo llegar la invitación por correo a cada uno de ustedes ya cuando estén las fechas de esta sesión de seguimiento. Finalmente, para cerrar ya con la presentación y dar paso otra vez a una sesión de preguntas, pues compartir con ustedes algunas recomendaciones de compañeros suyos que pues han vivido este proceso en estas épocas pandémicas. Les compartimos aquí este link a un video de un evento que tuvimos una charla con 3 de sus compañeros que nos compartían su experiencia. Ellos estuvieron de intercambio el semestre pasado y antepasado en España, en Alemania y en Corea del Sur. Entonces ahí ellos platican cómo fue pues todo este proceso en medio de la pandemia y cómo pues fue su experiencia, ¿no? Entonces puede ser muy útil para ustedes, sobre todo si el país destino que están buscando es alguno de estos 3, para que se den una idea más clara de cómo son las cosas ahorita, ¿no? Y finalmente una recomendación de uno de sus compañeros que ahorita se encuentra en Francia, Jorge García, que nos dice que, bueno, la recomendación es que lean muy bien cada paso a seguir y no se queden con dudas. Entonces, sí es muy importante, no nada más esto que nos dice Jorge de leer, sino estar muy al pendiente. Sí, yo les pediría mucho estar muy al pendiente de su correo institucional, su correo personal, y no solamente su bandeja de entrada, sino también su spam, porque toda la comunicación con ustedes durante este proceso por nuestra parte y por parte de la Universidad Destino y más a futuro para la embajada, pues va a ser a través del correo electrónico. Entonces, es muy importante que lo estén checando constantemente para que no se les vaya a pasar ninguna indicación, ninguna fecha y pues que no vayan a tener contratiempos en su proceso, ¿no? Igualmente, leer bien indicaciones, requisitos y si algo no entienden, pues consultarlo con quien corresponda, si es con nosotros, si es con la Universidad de Destino, si es con la embajada,
aclarar todas estas dudas que luego a lo mejor si no se aclaran pueden traer alguna consecuencia que no queremos en su proceso. Y bueno, ya para cerrar, nuestros contactos pueden comunicarse con Ceci o conmigo, ya sea por correo y por teléfono. Estamos yendo algunos días a la oficina, pero más seguro por correo o por Teams. También nos pueden encontrar por Teams para cualquier duda que tengan. Incluso si después de esta sesión, que seguramente así será, tengan dudas particulares o nos quieran exponer su caso en específico, alguna situación que ustedes tengan, podemos sin ningún problema agendar una sesión individual en Teams. Yo los voy a estar apoyando, o conmigo van a estar llevando todo el trámite, toda la entrega de documentación, la postulación, toda esta parte. Y Ceci los va a estar apoyando, pues asesorándolos en caso de que tengan dudas de a dónde pueden ir, por qué tal opción sí, tal opción menos conveniente. Y ella será su contacto de emergencia durante este proceso. Y finalmente, pues ya nada más invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, porque aquí estamos publicando constantemente información que puede ser de su interés durante su proceso de intercambio, o incluso oportunidades de becas o apoyos que luego por ahí nos llegan. Entonces, síganos y cualquier cosa, pues nos pueden escribir ahí mismo en redes sociales, pero pues de preferencia sí, nuestro correo o Teams, que es lo que estamos como más constantemente revisando. Y bueno, ahora sí, abrir otra vez el espacio para preguntas. Igual, si quieren ir levantando la mano, y también vamos dando lectura a lo que esté por aquí en el chat. Empezamos, Fabricio, que tienes la mano levantada. Sí, hola Karina. Oye, ¿qué te decir? Para las personas que tenían ya el proceso desde semestres anteriores, la carta de aceptación ya la tenemos, ¿verdad? Esa no la tenemos que volver a hacer. Entonces No, solo son los Fabricio. procesos de que la carta de autorización y todo eso, o sea, ponerla bien con las fechas y con las firmas de los tutores. Gracias, Fabricio. No, como les decía Ceci, su trámite empieza desde cero. La carta de aceptación es la que emite la universidad destino una vez que se manda toda la documentación. Entonces, como ustedes van a empezar, pues como les digo, desde cero, hay que mandar todo y buscar esa carta de aceptación enviando la documentación necesaria a la universidad que ustedes quieran. Pero según tenía entendido que, o sea, de lo que recuerdo, teníamos que mandarles una carta a ustedes para... ok, va. No, nada más quería complementar, pero perdón, Fabricio, porque estabas haciendo todavía una duda. No, precisamente esa carta que en otoño era porque todavía estaba muy cerrado. Justamente más bien, no abrimos una convocatoria general como ya estamos haciendo ahorita, porque todavía, por ejemplo, la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores todavía era recomendar posponer viajes que no fueran esenciales. Sí, entonces también desde la universidad, no solo en concordancia con eso, sino como seguía la situación mucho más incierta que ahora, lo que hicimos anteriormente, no solo el semestre que a ustedes les tocó, sino todavía uno antes, la recomendación para todas y todos quienes tenían intención de irse era pospongan, o sea, pásenlo para después y abran el trámite en otro momento, pero habían casos que decían, yo, bueno, ya es mi última oportunidad de irme, o ya platiqué con mi coordinación y es el momento ideal para irme aún con la pandemia, entonces por eso estuvimos recibiendo esas cartas en las que si ustedes mostraban sus razones por las que querían que se revisara su caso de forma especial. Entonces, justo estos testimonios que ustedes pueden consultar en esta liga que les compartía Karina en la última lámina, pues son de casos de chicos que fueron autorizados de forma especial para irse. Ustedes ya estaban autorizados de esa parte como para abrir el trámite aún con el contexto de pandemia. Sin embargo, al posponer, ahora lo que tienen que hacer es entregar todo de forma regular, o sea, estos 4 documentos que se les piden, ya no va esa carta, ya solo va
la aprobación académica de su coordinadora en este caso, porque tiene que coincidir por la fecha y cualquier tema que haya que considerar ahora, que ustedes tengan en cuenta si va a tener alguna implicación irse en primavera o no. El formato de materias, por supuesto, actualizarlo, porque no es lo mismo irse en otoño, porque en otoño ustedes ya habían identificado materias que típicamente en la universidad a la que les interesa ir se abrían para el primer semestre, ahora tienen que buscar las materias del segundo semestre, entonces también la equivalencia de materias va actualizada, o sea, otra vez hay que completarla, y su solicitud de intercambio también, y su, bueno, el firmar esta carta de consentimiento también, porque es para un periodo distinto, ¿sale? Entonces solo son estos 4, Fabricio. Ok, y otra cosita, ¿de qué tipo? Si nosotros ya, de que hacemos ya todo rápido, de que entre los documentos y las firmas y todo eso, y los documentos que nos tiene que entregar, en mi caso Diana, ¿cuándo podríamos hacer la entrega de documentos hacia la Complutense, pues en este caso? Sí, esa es una excelente pregunta porque nos sirve como ejemplo no solo para la Complutense, sino para todos los casos. Las fechas límite que les estamos poniendo aquí, que la primera es el 10 de septiembre y la segunda es el 17, son deadlines, o sea, son fechas límite. No se tienen que esperar hasta ese momento. Ustedes nos pueden ir mandando desde ya. Obviamente, para estos documentos de los que dependen de sacar una cita con su coordinadora y proporcionarle los insumos correspondientes, los temarios, los contenidos, como tener esa revisión de su caso, tienen que agendarlo con tiempo, ¿no? O sea, no se les va a poder dar de un día para otro. Entonces también es bueno que la vayan agendando ya para que lo tengan ahí, ¿no? Pero ustedes en cuanto van entregando todo, sobre todo los casos sin convenio que no implica un balance de opciones, sí, en cuanto ya recibiéramos todos los documentos, pero no solo estos 4 primeros, sino esos 4, y después ya estén dados de alta en Moodle y entreguen la siguiente tanda de documentos que tiene como deadline el 17 de septiembre, pero si ustedes lo entregan antes, sin problema reciben ya la autorización. Las autorizaciones para ir para ya postularse con la universidad en el caso sin convenio, tienen como previo justamente que ustedes entreguen todo en tiempo y forma. Entonces, si entregan todo y ya está todo listo, les avisamos si se postulan. De hecho, como les comentaba Karina, esas fechas también están ligadas a los plazos que tienen las universidades para recibir postulaciones. Entonces, justo la Complutense abre muy pronto recepción de solicitudes a este periodo, que eso es bueno. Entonces, la idea es que ustedes cumplan todo y se postulen cuanto antes, para que ojalá que reciban una carta de aceptación ya por parte de la universidad como con mucho tiempo, ¿no? O sea, que no los deje presionados. Entonces, sí, sin ningún problema, mientras cumplan todo en tiempo y forma. Ok, va, perfecto. Oficina, les vamos a dar de alta en Moodle, ¿sale? Entonces, ese sería el momento de darlos de alta en Moodle, cuando los primeros 4 documentos queden ya cubiertos, ¿sale? Va, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Creo que teníamos otra mano levantada que ya no veo, porque si no, Karina, si quieres te voy leyendo las preguntas del chat en donde me quedé. Aprovecho para comentarles que estuve respondiendo por ahí algunas dudas, entonces voy a ir leyendo las dudas en las que según yo me quedé, pero si a alguien no le estamos respondiendo, avísenos por favor. Entonces, ¿cuándo enviarían esos documentos a nuestro correo? Pregunta Emilio. Mañana en el transcurso de la mañana. Gracias. Zoe nos pregunta, ¿existen universidades con convenio que te provean residencia durante la estadía en el país? No sé si esto esté claro o si Zoe nos pueda abrir su micrófono para explicar la duda. Sí, hola, es que mi pregunta es si hay como lugares donde te puedas quedar que te provean la escuela o tienes que tú rentar una residencia cerca de la universidad. Ok, gracias, Zoe. Sí, referente a residencias universitarias. La mayoría de las universidades no tienen residencias universitarias.
minoritaria, son contados los casos que los tienen. Sin embargo, todas, una vez que les hacen llegar su carta de aceptación, siempre les comparten opciones de alojamiento, ya sea porque ellos tienen algún convenio con alguna residencia externa o ellos saben que hay ciertas residencias o ciertas agencias de alquiler o incluso familias de acogida en algunos casos que pudieran ser buenas opciones y opciones confiables para ustedes. También existe la posibilidad de que ustedes busquen por su cuenta alojamiento, incluso muchas veces de chicos que se han ido antes que ustedes, pues también ya les recomiendan de acuerdo a sus experiencias. Y muchas veces también lo que hacen, dependiendo del lugar destino, es juntarse entre varios. O sea, si van a Madrid, aunque no vayan a lo mejor a la misma universidad, pero les conviene más o menos la ubicación, pues se juntan 2, 3 o incluso 4 para rentar un departamento y disminuir costos. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Gracias, Zoe. Sí, perdón, me estaba confundiendo con residencia en términos migratorios, pero ya, sí, como Karina les aclaró, residencias de hospedaje era eso, gracias. También tenemos una duda de Verania. ¿Qué pasa si aún no he sacado mi pasaporte? ¿Podría subir el comprobante de cita de pasaporte? Gracias. Mira, Verania, si tu pasaporte va a estar antes del 17 de septiembre, sí, puedes subir inicialmente tu cita. Sin embargo, por lo que sabemos, ahorita las citas para pasaportes las están dando bastante alejadas. Entonces, igual, si quieres checar como tu caso en particular, escríbenos y vamos a agendar una videollamada pues para platicar sobre tu caso particular. Pero sí, lo ideal es que sí tengan ya toda su documentación, precisamente por esto, o sea, porque nosotros no podemos, en el caso que fuera, por ejemplo, una universidad con convenio, la de tu interés, no te podríamos asignar un lugar porque no estás cumpliendo con toda la documentación y los requisitos necesarios. Y como les decía, el pasaporte es indispensable porque es su identificación con la universidad destina. Y sobre todo ahorita que por la situación actual, como te digo, las citas están un poco lejanas, pues tampoco hay una garantía de que lo puedas tener en las fechas requeridas. Aquí complementando, justo como les comentabas, Karina, si fueran casos de universidades sin convenio, dependiendo de la universidad, lo podemos checar, si hay que checarlo en particular para tenerlo como muy claro, y si hay margen, según la fecha límite de recepción de solicitudes de la universidad que a ustedes les interese, o sea, si hay oportunidad, sí podríamos darles una prórroga de entrega, pero ciertamente con convenio no, porque no podríamos ahí asignarles o sea, como meterlos en el balance sin tener la certeza. Lo que sí podría hacer, si fuera ese caso con convenio, es que cuando ya tuvieran su pasaporte, más bien nos avisen, y si quedaron opciones, si quedaron lugares en alguna universidad que todavía esté abierto el plazo para postularles, lo podemos revisar. Entonces, por eso sí, acérquense, pero sí aquí hace una gran diferencia si es con o sin convenio. Y otra duda también de Verania. En caso de quererme ir a una universidad con convenio, ¿cómo es el proceso con la universidad destino? Es decir, primero tengo que solicitarlo con ustedes y deciden quiénes van a qué universidad, dependiendo del cupo y promedio, y si yo quedo en la universidad. Eso significa que ya quedé aceptada dentro de la universidad, o eso solo significa que ustedes me autorizan poder ir y aún tengo que ser aceptada por la universidad destino. ¿Hay posibilidades de que me rechace la universidad? Gracias, Ceci. Sí, efectivamente, Verania. El hecho de que nosotros te digamos, de hecho lo que te decimos es, estás autorizada para empezar tu proceso de postulación con la Universidad X, ¿no? Somos la Universidad de Regina en Canadá, ¿no? Y eso es como nada más la confirmación de que tienes un lugar por nuestra parte para poder postular. Y el siguiente paso, como les decía, es enviar toda la documentación para que la universidad la revise y contra eso ellos den o no la carta de aceptación.
Hay posibilidades de que las rechace la universidad, aún siendo una universidad con convenio, sí existe. O sea, sí, históricamente es muy baja la tasa de rechazo, pero sobre todo ahorita, y a lo mejor no es que los rechacen como tal, sino que simplemente decida la universidad abrir el proceso y una vez que ustedes ya enviaron la documentación digan, ¿sabes qué? Empeorar la situación o hubo cambio de políticas y entonces no vamos a poder recibir. Entonces, ahí esa pudiera ser un escenario posible. Sí existe la posibilidad, pero es baja, digamos. Es mucho más baja que en una universidad sin convenio. Gracias. Hay otra pregunta de José Arturo que, bueno, está relacionado con estos supuestos de si no fueran aceptados. Si realizo el pago de la cuota de la cuota de intercambio y no quedo en ninguna universidad, ¿se reembolsa ese dinero? Gracias, Ceci. Sí, José Arturo. De hecho, ahí en las políticas que ustedes van a recibir y que tienen que firmar, ahí viene estos supuestos. Si la universidad de destino no les da la aceptación, si la embajada les rechaza su solicitud de visa, son estos casos en los que sí se les puede hacer el reembolso, porque pues son situaciones externas a ustedes, entonces sí están considerados para reembolso. Gracias. Andrea Barajas nos pregunta, por todos los requisitos solicitados, ¿cuál sería el semestre ideal para realizar el intercambio? Gracias. Mira, Andrea, como tal no hay un semestre ideal que yo te diga, sí, todos los alumnos lo ideal es que se dan en quinto o en sexto. Eso depende mucho de la carrera. La única carrera que sí tiene como muy claro cuál es el semestre ideal es Relaciones Internacionales, que es el séptimo semestre. Pero eso ya está como muy estructurado por el plan de estudios que tienen. Entonces ahí sí es como muy claro. Para todas las demás depende mucho de cómo ha sido como tu evolución como en la carga de materias, cómo vas en tu plan de estudio, si llevas algún retraso, qué materias has cursado, cuáles te faltan por cursar. Entonces, incluso dentro de la misma carrera, puede ser que para ti tu semestre ideal sea un quinto semestre y para otro de tus compañeros sea un sexto o un séptimo. Entonces, eso sí es algo individual que sí tienen que revisar con su coordinación. Gracias. Aquí también quisiera complementar, teniendo en cuenta a quienes estén como en la planeación apenas de su proceso, que digan, ¿cómo sé cuál es el ideal? Además de esta revisión con su coordinador o coordinadora, también es importante que consideren que la planeación del proceso la pueden iniciar desde antes, justamente porque la idea es que cuando ustedes ya tienen que ingresar sus documentos, como ahorita para quienes se van a ir en primavera 2022, ya tienen que tener ahorita todo listo, cumplir con todos los requisitos para que no tengan ningún problema como estos temas del pasaporte, de que tal vez se puede, tal vez no. Entonces, justo si ustedes empiezan a planear, al menos como un año antes de que se quieran ir, van identificando, entonces dicen, ya tengo mi pasaporte vigente, si necesito tener un comprobante de idioma, pues lo tramito y ya lo tengo listo. Si necesito hacer un plan de materias con mi coordinador o coordinadora de que voy a adelantar una materia y luego voy a guardar para intercambio las optativas, como todas esas cosas que sí son importantes también para ponerse el escenario más ideal, ¿no? O sea, a veces ese semestre ideal se tiene que construir haciendo algunos movimientos y ajustes y por eso es fundamental que lo revisen con sus coordinaciones. Daniela me contestó que su duda no había quedado claro, Daniela Hernández. Daniela, ¿nos puedes por favor aquí abrir el micrófono y volver a decir tu duda? Ah, sí. Bueno, mi duda era que para la universidad destino podrías meter materias de diferentes semestres. Por ejemplo, tienen 6 materias de quinto semestre, pero yo puedo revalidar una de quinto y una de séptimo. ¿Se podría hacer eso o tiene que ser solamente del semestre, de un semestre? ¿Sí me estoy explicando? Sí, o sea, es decir, mientras se oferten en el semestre en el que tú vas y en la universidad lo permita, sí puedes cursar materias de diferentes semestres.
Lo que a veces, o más bien lo que no se puede, es de diferentes facultades. Eso sí, a veces es complicado, a veces sí se puede, depende de la universidad, pero sí de diferentes semestres generalmente no hemos tenido problema y los estudiantes que han hecho esto se ha podido sin ningún contratiempo, mientras se oferten las materias en el semestre en el que tú vas. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Gracias. Y tenemos otra duda de, un segundito, de Cecilia Sánchez. Para empezar a enviar documentos y que la Ibero tenga su recepción, ¿el primer paso es pagar la cuota? Gracias, Ceci. No, el primer paso es enviar los 4 documentos de verificación, los 4 primeros que les dije, la solicitud, la carta, la aprobación académica y el formato de materias. Son los 4 primeros que se tienen que entregar a más tardar el 10 de septiembre en Google Forms. El pago ya es en un segundo momento como límite el 17 de septiembre. Gracias, Karina, y gracias a todas y todos por sus dudas. Vamos a tener espacio solo para una duda más, porque tenemos que ir cerrando la sesión por el tiempo en el que estaba programada. Nada más tuve una duda adicional que quiero responder para todas y todos. La duda fue si les surgen más dudas ahora, a partir de ahora, y quieren agendar una cita presencial con nosotras en la oficina, si eso es posible o no. De entrada, las citas pueden ser así en videollamada en tiempo real por Teams. Ese sigue siendo el medio como oficial, justamente porque, bueno, las políticas siguen siendo así en la universidad para que no haya para que ustedes puedan seguir con la dinámica regular que tienen de que vienen también a clases de forma escalonada. Sin embargo, si alguien quiere tramitar un permiso especial para que sea presencial, nos manda un correo y lo gestionamos, ¿sale? Si venimos estamos aquí en la oficina algunos días, entonces lo podemos revisar con mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna última duda. Sabemos que les van a ir surgiendo otras dudas y es mucha información, así que no se preocupen, por favor. La idea es que anoten todas las dudas que les surja y que nos busquen, ya sea por Teams, por correo, y como decía Karina, sí nos podrían encontrar aquí en el teléfono en la oficina, pero varía mucho. Entonces, si nos escriben por correo, por Teams, podemos agendar una asesoría individual con todo gusto y seguimos aclarando sus dudas. Hay una duda de Verania Silva, que se puede aplicar a una universidad con convenio por mi parte, es decir, hacer el proceso por mi cuenta, por ejemplo, si ya no hay cupo. Aquí, Verania, no es posible. Sí hay casos de 2 o 3 universidades con las que tenemos convenio que permiten también la modalidad sin convenio. Sin embargo, la mayoría no. O sea, es por eso que existen estos cupos y si la universidad no fuera de estos casos como particulares que permite también la modalidad sin convenio, no sería posible que tú aplicaras por tu cuenta si no quedaras en uno de los lugares. Y yo nada más complementar que el aplicar por su cuenta, en este caso o en los demás sin convenio, aún así les implica abrir este proceso con la oficina de intercambios, pagar la cuota, entregar estos primeros documentos para que justamente se les autorice. Ya te puedes postular tú ahora sí por tu cuenta con la universidad, pero siempre están llevando estos 2 procesos a la par con la Ibero y con la universidad correspondiente, porque, repito, el objetivo es poderles revalidar sus materias. Entonces, siempre hay que hacerlo a través de la Ibero y con la universidad y les vamos monitoreando. También esto nos ayuda a confirmar, o sea, la razón por la que queremos ver cuál universidad están solicitando, aunque sea sin convenio, también nosotras verificamos que sí sea una universidad viable para ir sin convenio para ustedes. Y cualquier tema que les tengamos que decir, nos llegó este comunicado o tenemos esta referencia, que lo tengan en cuenta y que de ser el caso puedan cambiar de opción si lo necesitan. Entonces, bueno, pues nuevamente agradecerles muchísimo a todas y a todos por su tiempo hoy. Tenemos que ya cerrar
la sesión por temas de tiempo. Sin embargo, quedamos en toda la disposición por los medios que ya les compartimos para poder seguir aclarando sus dudas. No sé si tengas algo más, Karina, de tu parte. No, nada más que estén al pendiente el día de mañana en el transcurso de la mañana a sus correos que nos compartieron aquí en el chat, que es donde les voy a estar mandando toda la información y los documentos, los primeros documentos que tienen que entregar. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde todas y todos, y pues las y los esperamos para comenzar su trámite.